Mira, ¿ves a todos esos enemigos? Pues ahora no. Me reportaron a Bungie por esta build de cazador del vacío con oleada fantasmagórica. En inglés, Phantom Surge. Esta es una de las builds más poderosas de cazadores del vacío, porque con esta build de Phantom Surge o oleada fantasmagórica en español, no limpias salas, borras testigos. Después de que mi novia pensara que tenía otra, después del hechicero que me convirtió en vampiro y del titán que me expulsaron del clan, pues volví al cazador, a lo que siempre fui, la mejor clase de Destiny. Y tú callao. Fíjate, los enemigos no me ven, yo así ellos. ¿Eso era un jefe? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Fíjate, esta build es tan poderosa que no hace falta ni siquiera disparar tus armas. Están como de adornos. Sí, porque estás todo el rato spameando habilidades. Lo mejor de todo, esta build te vale para contenido en escuadra, en contenido en game, ya sea Gran Maestro, mazmorra o casos, como también en solitario. Sí, los enemigos dispararán primero, pero tú no avisarás, no pelearás, marcarás a alguien, lo atravesarás y desaparecerás antes de que el resto del enemigo entienda quién ha sido. Mira, te voy a dar la build. Sin embargo, que sea bajo tu responsabilidad, que la uses. Fíjate, el primer fragmento es Eco de Expulsión, donde los golpes finales con habilidades de vacío hacen que los objetivos exploten. Mira, una granada o un cuerpo a cuerpo. Explotan. Luego, para juntarlo, tenemos dos opciones que nos dan sinergia. Eco de intercambio. Los golpes finales cuerpo a cuerpo otorgan energía de granada. Vas a recargar todo el rato tu cuerpo a cuerpo y con ello todo el rato tu granada. Y con tu granada tu cuerpo a cuerpo. Y estás todo el rato spameando granada, cuerpo a cuerpo, granada, cuerpo a cuerpo. Eco de represalia. Los golpes finales cuando estás rodeado de combatientes te dan energía de super. Fíjate, aquí podemos usar las tres super perfectamente. Podemos usar tiro en la sombra, que es la básica. Yo la llamo tiro en la trompa. Si has visto Shin-Chan, sabrás por qué. Entonces, esta super, ¿cómo se usa? Simplemente dispárala a una superficie cerca de los enemigos o del jefe, nunca al jefe directo. Luego también tenemos la de Carcaj de Moebius. Esta sí que se usa contra el jefe. Sí. Y esta tiene una peculiaridad, y es que dispara primero una flecha y después haces daño para cargarte la barrita. Y vuelve a disparar a la segunda flecha. Y luego tenemos filos espectrales, donde te invocas cuchillas y estás todo el rato ahí debilitando y haciendo daño. Esta se suele usar mucho más en Crisol, no tanto en PvE, pero vamos, con esta build pues también está divertida. Eso sí, esta no vale para daño a jefes, simplemente para divertirte. Así que ya tenemos explosiones, ya tenemos cuerpo a cuerpo y granadas infinitas y super infinitas. ¿Qué vamos a usar? Pues vamos a usar Eco de Socavación, donde las granadas de vacío debilitan a los objetivos. Debilitar es que reciben más daño los enemigos. Sí, así que, fíjate, vas a spamear la granada y los enemigos a los que les haga daño la granada van a recibir más daño tuyo y tus aliados de cualquier fuente, ya sea armas o habilidades. Y por último vamos a usar Eco de Inanición, donde recoger una brecha de vacío o un orbe de poder nos otorga Devorar. Devorar es que vamos a recuperar salud.
Fácil, ¿cierto o no? Aspectos de Kiri, pues muy fácil, fíjate. Ejecución con estilo. Al derrotar objetivos con debilitamiento, supresión, volatilidad, sostiene, invisibilidad y mira certera. Es decir, nos hacemos invisible y marcamos enemigos. Es decir, vamos a golpear a un enemigo, lo vamos a derrotar y acto seguido los demás enemigos no sabrán quién le ha derrotado. Y luego al acecho, donde marcaremos a un objetivo y cuando lo derrotemos creará una nube debilitante que te hará invisible también. Y también mejora velocidad de recarga y estabilidad de tus armas. Y recibís energía de cuerpo a cuerpo y de habilidad de clase. Por si se te queda sin cuerpo a cuerpo, que va a ser complicado, tenemos la evasión de jugador. Evadimos al lado de un enemigo y recuperarás energía de cuerpo a cuerpo. El salto, triple salto, siempre PvE. El salto lateral es para PvP cristal. Y la granada magnética. Es una granada que se pega y explota 2 veces. Con lo que está todo ligado a explosiones. Las armas que vamos a usar van a ser un lanzagranadas que sea de armazón de rechazo en área, es decir, deja un charco, cualquiera que tengas. Yo tengo esta para generar orbes. Chaquetero, cañón de mano totalmente gratis, nivel 70 del pase de temporada. O nivel 1 si lo compras. Simplemente infliges daño, se acumula poder latente y con ese poder latente lo que hace es que cargas el arma y empiezas a disparar como última palabra, pero que provocan disparos debilitantes a los escribos. En cuanto a pesada, estoy usando Pro Memoria, de forma final, que la tengo con libélula y reconstrucción, pero básicamente puedes usar cualquier ametralladora. ¿Cuáles son las mejores armas? Te traeré lista de mejores armas. El exótico va a ser Picadura de Khepri, donde al derrotar un objetivo debilitado, lo vas a debilitar fácilmente con tu granada. Lanzarás una ráfaga de humo debilitante y repondrás energía de habilidad cuerpo a cuerpo de vacío, con lo que estarás spameando granadas y cuerpo a cuerpo todo el rato. Para ello deberías subirte el cuerpo a cuerpo lo máximo posible. La granada también. La super no hace falta. Y lo demás, armas. En el artefacto estoy usando tabla de la ruina. La puedes copiar. Cosecha maligna. Flujo de vacío. Oro del plomo. Para conseguir más munición pesada. Orbes deshilachadores. Estoy usando armas de atadura. Entonces al recoger un orbe me da proyectiles deshilachados. Lanzadera de hordas. Como estoy usando orbes, bueno, proyectiles deshilachados, pues puede aparecer una bestia de hebra. Tirador volátil y sifón elemental. Podrías cambiar oro del plomo por resplandor fotónico, porque vas a mutilar con las lanzaderas de hordas que te da hebras. Entonces vas a cegar enemigos también. Lo que más te guste. Si necesitas más munición pesada o controlar más el campo de batalla, mejor resplandor fotónico. Y bueno, hasta aquí termina esta serie de vídeos con un poquito más de historia. ¿Por qué? Porque son las últimas habilidades que Bungie ha metido a Destiny. Entonces le he dado un poquito de cariño extra. Así que espero que la hayas disfrutado. Las siguientes builds serán más con el profesor Taikiri. Así que déjate un like, compártelo, suscríbete por más. Pásate por los enlaces de mi descripción, tienes muchas cosas. Y quizás esto no sea el final, sino el inicio de algo.